Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Para todos aquellos que lleguéis nuevos me presento, soy Mustancillo, divulgador especializado en manga y os doy la bienvenida. Bueno, os doy la bienvenida a la reseña de un manga muy pero que muy especial para mí. Y ese manga es Is, un manga de mi admirado Masakazu Katsura. Un autor que, vamos, para mí está a la altura de Akira Toriyama. En los años 90 aquí en España, tanto Masakazu Katsura como Akira Toriyama eran dos de los mangakas que más éxito tenían por estas tierras. Y la verdad es que Is es, al igual que Video Girl Ai, el cual comenté aquí en el canal el año pasado, es una obra, vamos, muy importante para mí, muy importante, o mejor dicho, muy especial para mí. Y es que, al igual que la citada Video Girl Ai, pues Is fue una de las primeras colecciones que finalicé. Terminé Video Girl Ai y poco después me puse pues a comprar los tomos de Is. Lo que pasa es que, claro, compré lo que fue la edición antigua. Esta es la edición Kanzenban, que es una edición que, bueno, que me sobró de cuando tenía la librería. Y, bueno, pues la edición antigua la vendí y a día de hoy conservo esta. Y la verdad es que Is es para mí un manga, como ya he dicho, muy especial. Es un manga que... voy a ser claro, es decir, objetivamente hablando, o sea, dejando los sentimientos aparte y tal, aunque es difícil, objetivamente hablando, sí que me parece mejor que Video Girl Ai, es decir, los personajes están mejor construidos, el desarrollo de la trama también está mejor construido, pero a mí me llega más Video Girl Ai. Y es algo bastante curioso porque yo, leyendo Video Girl Ai, como dije en la reseña que le dediqué a esa obra, en esa reseña en la que, vamos, me dejaba llevar totalmente por las emociones, porque es que, vamos, a fin de cuentas estaba hablando, como es el caso que hoy nos ocupa, de Masakazu Katsura. Así que, pues, como bien comenté en esa reseña, yo leyendo el último tomo de Video Girl Ai lloré, o sea, tal cual, lloré. Y con Is no me pasó eso, sin embargo, me pasó otra cosa, y es que siempre que termino de releer Is, o al menos en esta última relectura, que debe ser la tercera o la cuarta que he hecho desde que descubrí esta obra, empezaba a recordar así lo que había leído y tal, y me entraba como una sensación de morriña, de nostalgia, que hacía que me saltaran las lágrimas. No que me pusiera a llorar a los niveles de Video Girl Ai, pero es que es una obra que me llega mucho, Is. Es una obra que me llega mucho. Y es que, en pocas palabras, o sea, esta reseña la puedo resumir en la siguiente frase. Is es un manga que trata sobre la adolescencia que dejamos atrás, pero que arde en nuestros corazones. Tal cual. Ese es el resumen de toda esta reseña que voy a hacer. Y es que, bueno, también para hablar de Is hay que tener en cuenta, vamos, a la hora de hablar de por qué creo que está mejor construida que esto, que Video Girl Ai, hay que tener en cuenta, pues bueno, el recorrido de Masakazu Katsura. El recorrido de esto, de Masakazu Katsura como mangaka. Al igual que Video Girl Ai, Is se publicó en las páginas del semanario Shonen Jump. Una revista que yo creo que no necesita presentación, pero bueno, por si llegáis nuevos a esto del manga, yo os digo que es la revista donde se publicaron obras como Dragon Ball, Saint Seiya, y donde se siguen publicando a día de hoy obras como One Piece o My Hero Academia. De hecho, es bastante curioso porque Is comenzó a publicarse en el semanario Shonen Jump el mismo año en el que comenzó a publicarse One Piece, en 1997. Y se publicó, pues eso, en las páginas de ese semanario desde 1997 hasta el año 2000. Y es una obra que, bueno, que aquí a España nos llegó, como Masakazu Katsura estaba teniendo mucho éxito aquí en España, gracias pues a Video Girl Ai, Denia 2, etcétera, pues es una obra que nos llegó cuando aún no había terminado en Japón. Yo me hice, pues eso, con una edición posterior a la primera que nos llegó, la segunda, ya en tomos tankobon, aunque eran algo diferentes de los originales japoneses, eran tomos como estos de Video Girl Ai, una edición que, bueno, que dejaba un poco bastante que desear. En el caso de Video Girl Ai lo paso por alto por el toque retro que tiene la serie, el toque UHS retro.
pero en el caso de Is ya como que me costaba más aceptar esa edición. Y bueno, pues lo dicho, después de publicar en el semanario Shonen Jump Video Girl Ai, Masakazu Katsura hizo esta serie que también comenté aquí en el canal, DNA 2, y es una obra DNA 2 en la que Masakazu Katsura, como ya comenté en su correspondiente reseña, estaba desatado, es decir, una obra donde daba rienda suelta a lo que es el aspecto fantástico de ciencia ficción que caracteriza a muchas de sus series, pero aquí estaba demasiado desatado. Luego, después de DNA 2, hizo este otro manga que también le dediqué pues su correspondiente reseña aquí en el canal, Shadow Lady, que es pues una especie de... bueno, una especie no, es el acercamiento por parte de Masakazu Katsura al género de las Magical Girls. Y es una obra más sólida que DNA 2, donde a Masakazu Katsura como que se le ven... como que tiene las ideas más claras. Y entonces, después de estas tres obras que os acabo de mencionar, me he dejado en el tintero la primera obra que publicó en el semanario Shonen Jump, Wingman, que permanece a día de hoy inédita en España. Espero que algún día llegue, cosa que dudo mucho, pero bueno, soñar es gratis. Bueno, después de estas series que os he mostrado, Masakazu Katsura comenzó Is. Y en Is es una serie donde Masakazu Katsura se desprende totalmente del aspecto fantástico y de ciencia ficción que sí tenían pues estas tres series que os he mostrado. Si bien en Video Girl Ai teníamos una comedia romántica con mucho drama, con mucho ecchi también, y también con mucha fantasía y ciencia ficción, en Is el elemento fantástico de ciencia ficción desaparece por completo. Es decir, Is es una obra que podemos encuadrar perfectamente dentro de la comedia romántica de institutos y tal. Una obra, pues al ser publicada en el semanario Shonen Jump a finales de los 90, dirigidas a adolescentes de aquella época, entre los cuales yo me encontraba. Y una obra en la que, ya digo, en la que el elemento fantástico desaparece por completo. Y uno de los principales motivos por los que digo que Is es una obra mucho más sólida que las anteriores que os he mostrado, no es solo porque aquí Masakazu Katsura esté mucho más controlado que en DNA 2, que tampoco es difícil, vamos, sino porque también en Is, a diferencia de en Video Girl Ai, su anterior obra más larga, como que tiene las ideas más claras, como que tiene más claro lo que quiere contar, la historia que quiere desarrollar y cómo quiere desarrollarla. Y eso se nota mucho. Se nota de vez en cuando, a lo largo de la obra, que el editor que tiene detrás mete mano en la obra, cambiando a unos personajes por otros. Esto es algo que comentaré en la segunda parte del vídeo, mostrándoos a esos personajes. Pero aún así, se nota que es una obra que Masakazu Katsura comenzó teniendo muy claro lo que quería contar, y además demostrando su evolución como mangaka, su evolución como autor, y dejando claro eso, que había ganado mucha experiencia pues con el paso de los años, pues como mangaka. Y es una obra, ya digo, más sólida que Video Girl Ai. O sea, objetivamente hablando, tiene mayor calidad que Video Girl Ai, objetivamente hablando. O sea, dejando de lado el componente emocional que a mí me llega a la patata, vamos. Está mejor construida, los personajes tienen mayor profundidad psicológica. Incluso conectas más con ellos porque los percibes como más cercanos. Pero en el caso, en general, porque en Video Girl Ai tenemos al protagonista, a la chica, a Ai, que, vamos, la chica que da título a la obra. Pero luego, al margen de esos dos personajes, sí que hay personajes muy carismáticos, pero no, como que no tienen el mismo protagonismo de principio a fin. Cosa que en Is no sucede eso. En Is, por ejemplo, tenemos al protagonista, a su interés amoroso, aquí en portada, a Iori Yoshizuki. Y luego tenemos a un montón de personajes secundarios a lo largo de toda la obra. Es decir, no son personajes que aparecen y desaparecen. Son personajes que tienen importancia de principio a fin y con los que nos encariñamos hasta el punto de sentirnos
parte del grupo de colegas que tiene el protagonista de esta obra, Ichitaka Seto, de quien hablaré, vamos, un personaje que os mostraré ahora en la segunda parte del vídeo. Pero ya digo, a pesar de que Is sea mejor que Video Girl Lie, objetivamente hablando, a mí me gusta más Video Girl Lie. Me gusta más Video Girl Lie pues por el plus emocional, precisamente. A mí, ¿sabes? O sea, personalmente me gusta más Video Girl Lie. Ahora bien, Is me parece una obra más sólida. Espero haberlo dejado claro. Y bueno, pasamos ahora a la segunda parte del vídeo, pues donde os voy a explicar de qué va el argumento. Y voy a hablaros pues eso, como hago siempre en la segunda parte de estas reseñas que vengo haciendo últimamente aquí en el canal, pues os voy a hablar también de los personajes, del impresionante estilo de dibujo de Masakazu Katsura, que es un estilo de dibujo increíblemente detallado, o sea, es un dibujo que, por ejemplo, cuando yo leía obras como Buenas noches Pum Pum de Inio Asano, yo me acordaba de Masakazu Katsura por cómo dibujaba los fondos, por cómo dibujaba las ciudades, también por tener un estilo muy particular, muy característico suyo. Y de hecho, ya que menciono a Inio Asano, esto lo dije en la reseña de Video Girl Lie, muchos consideran a Inio Asano la voz de una generación, pues para los de mi quinta, Masakazu Katsura era la voz de nuestra generación. Y es un manga, ya antes de pasar a la segunda parte del vídeo, dejar claro que, bueno, esto ya lo he dicho, es un manga pues publicado en la revista Shonen Jump, una revista dirigida a un público adolescente, de demografía masculina. Es una cosa que con los años ha ido cambiando. Ahora, por ejemplo, la Shonen Jump, según tengo entendido, la leen tanto mitad hombres como mitad mujeres, o al menos eso pasa con One Piece. Pero por aquel entonces aún estaba más enfocada a los hombres que a las mujeres, aunque las mujeres he conocido muchas chicas a lo largo de los años que han disfrutado de esta obra. De hecho, he conocido más chicas que chicos que han disfrutado de Is. Que, vamos, tal cual. A donde quiero llegar es que hay gente de mi edad, de 30 y pico o de 20 y pico, que igual eso les echa atrás, el hecho de que sea una obra dirigida a un público adolescente. Pero es que tened en cuenta que es una obra que habla, en el caso de, vamos, de los de mi quinta, habla a nuestro adolescente interior. Y es decir, yo pienso que todos tenemos pues un niño interior y también del mismo modo un adolescente interior, que son como la base de nuestra forma de ser. A fin de cuentas, pues las experiencias que uno va teniendo de niño, de adolescente, etcétera, pues son lo que le van definiendo como persona. Y uno de los motivos por los que yo no me canso de releer Is es porque es una obra en la que es una obra que me transporta perfectamente a la adolescencia. Vamos, una obra que a través de su protagonista yo me veo totalmente reflejado. Y es que ante todo, Is es una obra, dejando al margen la demografía, la edad, etcétera, la demografía, la edad del público a la que va dirigida, etcétera, es una obra que ante todo habla de la inseguridad en uno mismo, el complejo que uno puede tener en uno mismo, esos pensamientos intrusivos a causa de experiencias desagradables en el pasado que nos hacen ser inseguros. Y eso yo pienso que es algo, si bien es cierto que en la adolescencia es algo mucho más común, a fin de cuentas en la adolescencia somos más inseguros que de adultos, en general, o bueno, también depende, pero también depende, hay adultos que son más inseguros que cuando eran adolescentes por experiencias que han tenido después, pero en general un adolescente es más inseguro que un adulto. Y yo pienso que la inseguridad a fin de cuentas es algo común a cualquier edad. Y de eso habláis, de la inseguridad que podemos sentir, de cómo... es que no sé, es un manga muy de muchos sentimientos, de cómo podemos pensar tanto en los demás hasta el punto de que nos olvidamos de nosotros mismos, de qué queremos hacer con nuestra vida, de nuestros sueños de futuro, de eso habláis. Y es un manga que yo la verdad es que me he emocionado leyéndolo, no hasta el punto de derramar lágrimas como Video Girl Lie, y más que mientras lo leía, mientras recordaba lo que había leído. Es un manga, como suelo decir yo, que deja mucho pozo. Es un manga que deja mucho pozo, que yo lo leí en su día y desde entonces me ha acompañado, la verdad, me ha acompañado. Es uno de esos mangas que yo considero como imprescindibles de mi colección. Sé que estoy sonando muy fanboy y tal, pero es que vamos, es que me encanta Masakazu Katsura, me encanta Video Girl Lie y me encanta pues el manga que hoy nos ocupa, Is.
Is es un manga que, de resumirlo de otra forma, también diría que es un manga que te hará reír, porque tiene mucho humor, te hará llorar y también te provocará una erección. Tenía que decirlo, lo siento, pero es que esas son las 3 frases con las que defino a Is. Tal cual. Con esas tres frases lo puedo resumir bastante bien. Así que nada, después de esta primera parte del vídeo en la que he dado rienda suelta, pues eso, a lo mucho que me gusta esta obra, lo importante que es para mí, pues pasamos ya a la segunda parte del vídeo donde pues os voy a explicar de qué va, os voy a hablar también del dibujo de Masakazu Katsura y de otras cosas como los personajes. Así que nada, ¡vamos allá! Bueno, pues comenzamos la segunda parte del vídeo. Bueno, en primer lugar, lo que podéis observar en pantalla es, pues bueno, lo que habéis estado observando también durante la primera parte del vídeo, y es que el hecho de que nos encontramos ante una edición Kanzenban, es decir, una edición pues posterior a la original en tomos, posterior a la edición original en formato tankobon, para que nos entendamos, los que sois aquí neófitos en esto del manga, posterior a la edición en tomos pequeños. Y bueno, al igual que otras ediciones Kanzenban, pues bueno, nos encontramos una edición, pues eso, con páginas a color. Es algo que me gusta mucho de estas ediciones, muy cuidada esta edición en particular, y es que al igual que otras ediciones en este formato como Happy de Naoki Urasawa, esta edición por parte de Planeta Comic, aquí pone Planeta Agostini, pero vamos, es Planeta Comic, de hecho ahora esta edición ya se imprime con el sello actual de la editorial, que es el de Planeta Comic, es una edición que, como venía diciendo, al igual que la de Happy, de Naoki Urasawa, está en papel satinado. Como dije en la reseña de El clan de los Poe, de Moto Hagio, a mí eso no me gusta mucho, porque porque eso hace que cuando tú te pones a leer el manga, el reflejo de la luz te deslumbre y moleste un poquillo. Pero, por otro lado, cuando un mangaka, como es el caso pues de la citada Moto Hagio, o como el caso que hoy nos ocupa de Masakazu Katsura, tiene un dibujo con un trazo fino y elegante, dicho sea de paso, eso enfatiza ese tipo de trazo fino, esa forma de ilustrar, esa forma de dibujar estos gloriosos culos que dibujaba Masakazu Katsura. Por algo le llamábamos culotsura, porque es que fijaos lo bien que dibujaba los culos de las tías. O sea, nunca, vamos, no había nadie como él. Y yo creo que no ha sido superado a día de hoy. Ya no es tanto cómo dibujaba los culos, sino cómo dibujaba la ropa interior. Cómo la ropa interior pues alteraba la forma de esos glúteos tan característicos del trazo de Masakazu Katsura. Hay mucho braguita flash, hay mucho ecchi a lo largo de la obra, pero Is, al igual que Video Girl Lie, es una obra que me encanta no por el ecchi. Hay gente a la que le encantará por eso. Pero es que a mí me gusta porque, a diferencia de otras obras, no voy a decir actuales, porque siempre han existido obras ecchi que se centran ante todo en el fanservice. A diferencia de este tipo de obras, Is es una obra en la que el ecchi es simplemente un elemento más. De primeras, pues parece que nos vamos a encontrar una obra 100% ecchi. Solo hay que abrir pues el primer tomo, donde se nos presenta al personaje de Iori Yoshizuki, que es una chica cuyo sueño es ser actriz de teatro. Una chica de la que está enamorada este otro personaje, el protagonista de la obra, llamado Ichitaka Seto. O sea, los dos tienen un apellido que empieza por I, y de ahí el título de, un apellido que empieza por I, y por eso la obra se llama Is, porque son dos, ¿sabéis? En plural. Un título bastante enrevesado que a mí, cuando lo explica la protagonista, me pareció un poco cogido por los pelos, pero que pasé por alto. De hecho, a lo largo de la obra empecé a pensar, bueno, sí, es en plural, pero luego este simbolito, ¿a qué alude? A que aparecen a que aparece un tercer
personaje dentro de ese triángulo amoroso que se forma al poco de iniciarse la obra. Un triángulo amoroso entre Ichitaka Seto, Iori Yoshizuki y esta chica que aparece aquí en portada, en la portada del tomo 3. Itsuki. Como, al igual que los otros dos, pues un personaje cuyo apellido empieza por I. Y bueno, Ichitaka Seto pues es un chico muy, pero que muy inseguro. Muy inseguro y está enamorado de esto, de Iori Yoshizuki. Y es una obra que, como venía diciendo, a diferencia de muchos ecchi que se centran en el elemento picantón ante todo, se apoya más en los sentimientos de los personajes y en la evolución de los mismos que en esto, que en mostrarnos simplemente escenas picantonas, que las hay muchas. De hecho yo pienso que hay más escenas picantonas que en Video Girl Live, pero están muy bien insertadas en el momento justo para hacer reír al lector, en el momento justo para que el lector reaccione de una forma determinada. Y sobre todo que tienen un propósito, como por ejemplo aquí en la que vemos pues un tópico de los ecchi manga, vamos, de los mangas así picantones y guarretes, por así decirlo, en el que se desata un vendaval y hay un braguita flash, casi se llama ese tópico, el braguita flash. Y aquí pues bueno, eso nos sirve para ver que el protagonista intenta reprimir, que es un hombre, es un chico así pervertido y un hombre a fin de cuentas, pero intenta, pues eso, reprimir ese lado pervertido que nos caracteriza a muchos hombres hetero y tal, y eso da lugar pues a escenas así graciosas como esta, ¿sabéis? Pero es una obra, ya digo, que se centra ante todo en los personajes, en los sentimientos de los personajes, en cómo evolucionan, en cómo van madurando, porque es una obra que a cada tomo que pasa pues van pasando los años, van pasando las estaciones del año, y es una obra en la que, vamos, los personajes al final te terminas encariñando de ellos de una forma impresionante. Aquí tenemos a Itsuki, que se nos presenta, pues bueno, como una antigua amiga de la infancia del protagonista, que, bueno, se enamora de él y él, pues está enamorado de Iori Yoshizuki, la chica aquí en portada, la coprotagonista de la obra. Es un triángulo amoroso, el de estos tres personajes, el de Iori, Ichitaka Seto y Itsuki, que me recordó muchísimo al triángulo amoroso de Kimagure Orange Road, esta serie comedia romántica que también se publicó en la Shonen Jump mucho antes que bueno, una década atrás, en los años 80. Es una obra que, bueno, que ya comenté aquí en el canal, le dediqué una reseña guionizada. No me importaría volver a releerla y dedicarle una reseña en el actual formato. Y este triángulo amoroso entre estos tres personajes me recordó, pues eso, mucho al triángulo amoroso que se formaba en Kimagure Orange Road. Y al igual que Kimagure Orange Road, es una obra, pues eso, que uno percibe como una obra que refleja muy bien cómo eran los adolescentes de aquella época, cómo éramos los adolescentes de aquella época. Yo ya digo, siempre me he sentido muy identificado con los personajes protagonistas de obras de Masakazu Katsura, vamos, con los protagonistas, dicho en pocas palabras, de y Video Girl Live. Me siento muy identificado con Ichitaka Seto, a quien estoy aquí señalando intermitentemente. Y bueno, a lo largo de la obra, pues bueno, vemos cómo las estaciones van pasando, los años van pasando, los personajes, voy a quitar este tomo aquí y voy a poner el segundo, los personajes pues van, pues al igual que a medida que va pasando el tiempo, pues van creciendo como personas, vemos cómo se gradúan del instituto, entran en lo que es la vida adulta, se independizan. Luego pues en el manga tenemos muchos capítulos bastante
familiares dentro de lo que son pues las comedias románticas, como por ejemplo los festivales de instituto, el episodio de playa, el festival de verano, en el Tanabata, vamos, la excursión que hacen a... ¿Veis? Aquí por ejemplo tenemos el episodio de playa con mucho fanservice, pero ya digo, el fanservice en esta obra está muy, pero que muy bien insertado, la verdad, es que es increíble lo bien que Masakazu Katsura utilizaba el fanservice a su favor a la hora de esto, de desarrollar lo que es la obra, lo que es a la hora de desarrollar el argumento, la trama. Y es que, como me comentaba un suscriptor en la reseña de Shadow Lady, Masakazu Katsura supo adelantarse muy bien a la gran cantidad de echis actuales, y además lo hizo de una forma digna de aplauso, porque es que si bien es cierto que en muchos echis actuales el echi lo es todo, es como lo más importante, en el caso de las obras de Masakazu Katsura lo importante es esto que estáis viendo. Momentos en los que el protagonista duda si declararse o no a la chica que le gusta, escenas en las que los sentimientos son los auténticos protagonistas, los sentimientos que definen a estos personajes, esos sentimientos que hacen que nos identifiquemos tanto con ellos, que veamos en estos personajes un reflejo ya no solo de quienes fuimos de adolescentes, sino un reflejo de esos sentimientos que nos impiden avanzar, de esas inseguridades, de esos complejos, de esas experiencias que tuvimos en el pasado, esas experiencias desagradables que hacen que no avancemos por miedo a que se repita lo mismo que sufrimos en el pasado. Y es una obra muy buena, excelente, con páginas... Esa es otra cosa que quería comentar. En este manga, Masakazu Katsura hace un uso del formato cómic a su favor, vamos, espléndido. El uso que hace Masakazu Katsura en Is del formato cómic es espléndido. Viñetas que ocupan una sola página, que encajan a la perfección con la intensidad del momento y por eso ocupan una página completa. Luego hay páginas a color que están hechas a color porque son un momento clave en el devenir de los hechos. Y ya digo que Is es una auténtica maravilla. Es una auténtica maravilla, un manga que si bien pues eso estaba dirigido a adolescentes de... Bueno, y sigue... No sé si los adolescentes de hoy en día serán muy diferentes de los de aquella. Hombre, en algunas cosas sí, pero muchas otras cosas pues a fin de cuentas un adolescente es un adolescente. Pero vamos, que es un manga que yo le recomiendo a gente de cualquier edad, porque aparte me parece me pasa así un poquito rápido porque aparecían así unas escenas muy muy picantonas, más de lo normal. Y ya digo, es un manga que yo les recomiendo a cualquier persona, porque ya digo, es que lo bueno de Is es que ante todo, dejando de lado pues eso, el hecho de que esté dirigido a adolescentes, etcétera, es que es un manga muy bueno, muy bien hecho. Un manga que, como he dicho hace nada, hace un uso del formato cómic muy a su favor y el desarrollo de la trama también es excelente. Como decía en la primera parte del vídeo, en este manga, en Is, Masakazu Katsura tenía muy claro cómo desarrollar la historia, porque Video Girl Light tú la estás leyendo y es como que el autor tenía pensado hacer una historia de pocos tomos, pero que bueno, como suele pasar a veces, sobre todo en la revista Shonen Jump, pues Video Girl Light tuvo éxito y bueno, pues la serie se alargó y es ahí donde entraban en escena esos reinicios en la personalidad de la protagonista que aplicaba Masakazu Katsura. Pero aquí en Is, digamos que lo único que percibimos como cambios así un tanto repentinos es, por ejemplo, la sustitución de personajes. Me explico. Tenemos a este personaje, a Izuki Akiba, que es como el tercer personaje dentro de ese triángulo amoroso, pero luego, más adelante, a la altura del tomo 6, este personaje, Itsuki, es sustituido por este otro como tercer integrante del triángulo amoroso, y es como yo como lector eso lo percibí
como que el editor de Masakazu Katsura le había dicho, vale, Itsuki está bien, pero para hacer que la obra gane en interés, gane en salseo, vamos a meter a un tercer personaje dentro del triángulo amoroso sustituyendo a Itsuki y que sea un personaje femenino más cabrón, es decir, tal cual, más cabrona, más manipuladora, que vamos, que parece que no tiene tapujos a la hora de seducir al personaje, independientemente si este está cerca de Iori o no. Y es este personaje, Izumi, increíble personaje femenino, una amiga mía, una de estas que... Bueno, amiga, una chica que conocí porque hace muchos años que ya no me hablo con ella. Lo típico que uno pues pierde el contacto y tal. Pero había una chica que conocí que era muy fan de esta obra de Is y decía, este personaje femenino es una zorra, hablando claro. Y la verdad es que es cierto, porque es un personaje muy manipuladora, es increíble cómo intenta seducir al protagonista en los momentos en los que este pues duda, por ejemplo aquí que se produce un malentendido, típica escena en la que el protagonista se cuela sin querer, porque su compañero, su mejor amigo Teratani le mete en los baños femeninos, haciéndole pensar que está entrando en los masculinos. Pues se da un malentendido y esta chica, en lugar de interceder por el protagonista, y pues como que mete más leña al fuego. Y esa es otra cosa que ya me estaba dejando en el tintero, y es que una cosa que bueno, no, lo había dicho en la primera parte del vídeo, pero bueno, ahora en la segunda parte del vídeo lo subrayo. Y es esto, el grupo de amigos del protagonista. Aquí tenemos al mencionado Teratani, que es como su mejor amigo, es el personaje que le da consejos a Ichitaka Seto, un personaje que es un salidorro, mucho más que Ichitaka, porque Ichitaka, pues bueno, como que intenta ser formal, pero este le da igual todo. Pero es un personaje que le da muy buenos consejos amorosos a Ichitaka Seto, desde el principio de la obra hasta el final de la misma. Luego tenemos aquí a Nami, que es la amiga de Iori, que es una amiga mucho más lanzada que Iori, no es tímida, es mucho más lanzada, es todo lo contrario que Iori. Si Iori es una chica reservada, tímida, muy mona y tal, pues muy kawaii, pues tenemos a Nami, que es ahí muy lanzada, la típica chica que llega aquí en plan, hey, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Luego tenemos esta otra chica que es amiga de Nami, es como un término intermedio entre la timidez de Iori y lo lanzada que es Nami. Y luego tenemos este otro personaje que es muy interesante, Koshinai, que era el personaje favorito de esta chica con la que me juntaba, que le encantaba Is. Y es un personaje que me encanta, Koshinai. Creo que es un personaje que tiene bastante protagonismo en el tomo... esperad, os lo digo con exactitud. Sí, en el tomo 3... En este tomo, aquí es donde aparece por primera vez. Y es un personaje que me encanta porque es de las primeras veces que me topé en un manga con un personaje gay. Y claro, me encanta cómo esta obra aborda eso, el hecho de que este personaje sea gay en una sociedad como la japonesa a finales de los años 90. Y el consejo que le da al protagonista cuando éste no sabe si declararse a Iori o no, me pareció increíble, o sea, me pareció precioso pero al mismo tiempo doloroso. Y es un personaje que vive en una sociedad homófoba. Y eso lo transmite muy bien Masakazu Katsura a través de este personaje. Y es que lo que le dice a Ichitaka Seto, a mí la verdad es que me dejó... O sea, me pareció precioso el consejo que le da y al mismo tiempo me dolió. Y es que le dice, declárate a la chica que te gusta, porque yo me gusta un hombre y no puedo decirlo por la sociedad en la que vivimos. Y es que eso me pareció muy duro, me pareció muy duro y es un personaje que me encantó. Koshinai era el personaje favorito de la chica con la que me juntaba. ¿Veis? Y aquí es cuando dice que a él lo que le gusta, está enamorado de su profesor. Está enamorado de su profesor, es algo que le confiesa a Ichitaka Seto. Y Ichitaka Seto, pues esto. Ahí es cuando surge una auténtica amistad entre ambos personajes. Porque Ichitaka ve que este chico pues está sufriendo porque vive en una sociedad homófoba
y no puede declarar sus sentimientos y él piensa, joder, y yo que no me puedo declarar a la chica que me gusta simplemente porque soy un cobarde. Y aquí es cuando Ichitaka Seto ve a Kusinai como un auténtico valiente a la hora de esto, de confesarle a él sus sentimientos. Y es que me encanta, esta frase es la que me destrozó, dice, no puedo evitarlo, ni siquiera puedo confesar públicamente mis sentimientos. Y dice, vosotros me dais mucha envidia, es como si me reprochara directamente, y dice el chico, dice el protagonista de la obra, y dice Ichitaka Seto, es como si me reprochara directamente que no me declare a Yori, yo que podría hacerlo sin escándalo. Muy duro, pero también, ya digo, muy precioso. Y ya fijaos cómo dibuja Masakazu Katsura los escenarios, cómo dibuja en este caso las calles de Kioto. Te transporta a los escenarios, o sea, fijaos cómo dibuja este templo de Kioto, precioso, ¿veis? La luz, cómo dibuja los efectos lumínicos. Ya digo, a mí el trazo de Masakazu Katsura me sorprendía, ya no solo por cómo dibujaba los culos de las tías, que es lo que suele decir, sino también todo en general. Los personajes, los escenarios, y ya digo, un manga con unos personajes muy humanos, muy creíbles, y que ya digo, a mí es un manga que me encanta, y es un manga que, vamos, es que sé que ya llevo más de media hora de vídeo, normalmente intento hacer estas reseñas de no más de media hora, pero es que hay ocasiones en las que hablo de mangas tan importantes para mí que me es imposible no pasar de... no pasar de la media hora, vale, aquí tendré que aplicar un poco de censura porque se ven unos pechos, cosa que YouTube pues no tolera. Pero vamos, es un manga que yo os recomiendo fervientemente, tiene, ya digo, escenas que os harán reír, otras que os harán llorar. O sea, esta portada, la del tomo 8, ya es bastante reveladora. Luego cómo dibuja las calles, aquí por ejemplo, fijaos cómo dibuja las calles de noche, me encanta. Yo por ejemplo cuando fui a Japón por primera vez me acordé mucho de este manga por cómo dibujaba lugares como Shibuya, ¿veis? Aquí tenemos la estatua de Hachiko en Shibuya, o sea, es un manga increíble, ya no solo por los personajes, sino también por los escenarios por los que estos se mueven. Aquí tenemos a Izumi, ese personaje que tanto odian las chicas, o sea, es curioso porque siempre que hablo de Is con una chica, todas me dicen lo mismo, que odian a esta, es como que ven reflejado en este personaje a todas esas chicas que se intrometían cuando a ellas les gustaba un chico. Es increíble este manga, es increíble, vamos. Yo, vamos, os lo recomiendo fervientemente. Un manga, ya digo, muy importante para mí. Y un manga que os hará reír, os hará llorar y os provocará, pues bueno, lo que ya os he dicho que os provocará en la primera parte del vídeo. También tiene muchas escenas así en las que el protagonista da rienda suelta a su imaginación, escenas que identificamos porque a través del lenguaje cómic, pues Masakazu Katsura rellena el borde de las páginas de color negro y es ahí cuando nos está indicando que estamos viendo pues eso, algo que se está imaginando el protagonista o algo que está recordando el protagonista. Una obra imprescindible, ya digo, una obra imprescindible. Además, fijaos cómo en esta obra, esto ya lo habéis visto en el momento en el que abrí el primer tomo, cómo Masakazu Katsura de vez en cuando nos deleita con estas ilustraciones hiperrealistas de los personajes. Aquí, por ejemplo, vemos a Izumi dibujada de forma hiperrealista. Es una auténtica maravilla, ¿veis? Aquí tenemos al protagonista, su mejor amigo Teratani, que tiene una cara que me recuerda a Blas, vamos, de Epi Blas. Y ya digo, no os dejéis engañar por su apariencia porque en realidad el tío a veces da unos consejos increíbles y unos consejos que a mí en su día me ayudaron, ¿eh? Es un manga que ya digo, que en su día me ayudó y me sigue ayudando a cada relectura a ser una persona más segura de mí misma. Más segura de mí misma. Y es que ese es el principal... Eso es lo principal, el punto principal a través de... vamos,
Is, en pocas palabras, que me estaba trabando ya, es un manga sobre la inseguridad, no solo sobre la adolescencia, sino sobre la inseguridad en nosotros mismos, sobre cómo la sociedad nos condiciona, las experiencias del pasado también nos condicionan a la hora de actuar, y un manga hiper recomendable. Y bueno, después de todo esto, pues ya paso a la tercera parte del vídeo en la que, bueno, pues me despediré de vosotros. Así que venga, ¡vamos allá! Bueno, pues llegamos a la tercera parte del vídeo. En esta tercera parte voy a mostraros aquí en pantalla esta portada, que es una portada que, como dijo una chica con la que me hablo por Instagram, pues es preciosa, y la verdad es que sí, es una portada preciosa. Fijaos, esa es otra cosa que me encanta, cómo Masakazu Katsura dibuja la ropa de los personajes. Es algo que me flipa, lo bien que dibuja la ropa de los personajes, los diseños ya no solo de la ropa, sino por ejemplo de algunas estructuras, como el instituto privado al que van los protagonistas de la obra. O sea, me encanta cómo Masakazu Katsura ya no solo tiene una forma muy característica de dibujar los rostros de los personajes, sino también la ropa que estos visten. Solo hay que ver el uniforme de los personajes, el uniforme, pues esto, de la escuela privada a la que van. Y bueno, también decir, ya en esta tercera parte del vídeo, en esta tercera parte final, que bueno, que este es un vídeo que, a diferencia de los anteriores, pues bueno, me he pasado de la media hora, pero era algo que la verdad se veía venir y no me importa, porque es que, al igual que Video Girl Lie, para mí Is es uno de los mangas de mi vida. O sea, Video Girl Lie e Is son dos de los mangas de mi vida, muy importantes para mí, y no me importa en absoluto dedicarles más de media hora. De hecho, en la reseña de Video Girl Lie yo creo que duraba 1 hora, y esta, pues bueno, se le acerca. Así que vamos, hay coherencia entre ambas reseñas, al menos en cuanto a duración, y bueno, y también porque en ambas muestro, pues eso, os muestro, me abro a vosotros, dejando claro, pues eso, lo mucho que a mí a nivel emocional me gustan ambas obras. Que ya digo, Is está mejor hecha que Video Girl, pero a mí me gusta más Video Girl, y el final de Video Girl, ya digo, me parece impresionante. O sea, yo el último tomo de Video Girl lo leía llorando. En Is el último tomo ya lo leía más bien como, pues eso, como el último tomo, en plan, aquí termina todo, aquí es el final del camino. Y claro, no me llegó tanto como Video Girl, pero claro, uno luego se para a recordar a los personajes de esta obra, a Ichitaka Seto, a Iori, a Izumi, a los amigos de esto de Ichitaka Iori, y a uno le invade la nostalgia, como que sigue adelante con su vida después de haber estado pues con un grupo de amigos que bueno, que cada uno ha tomado su respectivo camino, y esa es la sensación que te deja Is, de esto, de haber dejado atrás la adolescencia, de haber dejado atrás algunas amistades con las que quizás te reencuentres en el futuro, como me pasa a mí con Is. Y es que eso es Is. Is es un manga que es como un amigo con el que te reencuentras, un amigo de la adolescencia que te influye mucho en la adolescencia, que luego dejas atrás porque continúas con otras cosas, en este caso leyendo otros mangas, pero te terminas reencontrando con él, al igual que esto, que con las viejas amistades. Y es que Is, ya digo, es mágico este manga, es increíble, es increíble. En fin, gente, no me entretengo más. Espero que esta reseña pues os haya gustado, espero ante todo haber dejado claro lo mucho que me llega esta obra, lo importante que es para mí, y por supuesto pues que os haya animado a haceros con ella, porque si bien a día de hoy, y es una lástima, obras como Video Girl Lie están descatalogadas, aunque la podéis encontrar a muy buen precio en el mercado de segunda mano, Is a día de hoy se encuentra a la venta. De hecho, se reeditó con el logo de Planeta Comic, la misma edición que os he mostrado durante toda la reseña, se reeditó hace 1 año o 2, así que haceros con ella, yo os animo a ello, porque vamos, es un manga que, vamos, aunque seáis adultos, yo creo que, aunque tengáis mi edad y nunca lo hayáis leído, yo pienso que vais a ver en los protagonistas de esta obra un reflejo de quiénes erais, sea a través del protagonista o sea a través de los que le rodean, sea, vamos, porque es que ya digo, es que tanto el protagonista como la coprotagonista, como Iori, como Izumi, Koshinai, Teratani, todos los personajes me encantan. En fin, gente, que ya lo dejo, porque es que
ya digo, me gusta mucho esta obra, me gusta mucho esta obra. Es que es una obra, ya digo, que me emociono hablando de ella, me emociono. Y lo más seguro es que me vuelvan a saltar las lágrimas si me pongo a pensar mucho en ella. Porque es que es lo que me pasó ayer, que iba por la calle pensando en ella y me entró como una morriña y tal, después de haberla terminado de leer y ya digo. En fin, gente, me despido ya, ¿vale? Así que nada, venga. Nos vemos en próximos vídeos del canal. Un saludo y que os vaya muy bien.